El bautismo en agua. Bueno, hay una situación muy interesante y es que justamente el bautismo en agua lo conocemos en la antesala de la llegada del ministerio de Jesús con Juan el Bautista. Este rito era muy diferente al que sucedió después de la muerte de Jesús, ya que el de Juan de Bautista era un ritual de limpieza y purificación, el cual empezaba a abrir camino al nuevo pacto que haría Dios con todos nosotros. Por eso causaba tanta controversia entre el pueblo judío, porque ellos decían que no necesitaban ese ritual de limpieza, que ellos eran limpios a través de la señal del antiguo pacto, que era la circuncisión. Este pacto no se vino a derogar ni a romper, se vino a cumplir con la llegada y muerte y resurrección de Jesús. Ahora bien, Él establece un nuevo pacto y como tenemos un Dios de señales, lo vemos a lo largo de las Escrituras con muchos ejemplos de ello. Uno es cuando hace el pacto con Abraham en ese camino de sangre, donde solamente él recorre el camino de sangre formalizando el pacto y Abraham se queda profundamente dormido, y no es casualidad. Esto nos quiere decir que todas las señales de pacto no dependen de nosotros, sino dependen de Dios, y es una señal que Él nos da para que tengamos la certeza y seguridad de que se va a cumplimentar. Ahora bien, otra señal muy interesante que aparece es la de Noé. Noé, todos sabemos la historia de la inundación terrible que acabó con todas las personas del mundo, exceptuando su familia y los animales, y que después Dios le promete que no volverá a haber una inundación de esta magnitud matando a toda la humanidad, y hace un pacto con él. Y por señal se da el hermoso arco iris que sale justamente cuando está alumbrando el sol y la lluvia con una refracción de colores hermosos. Esto es un pacto que Dios hizo con Noé y con toda la humanidad, y que hasta el día de hoy seguimos viendo por cumplimiento de esa palabra de Dios hacia nosotros. De la misma forma, entonces, es el bautismo. El bautismo en agua representa que nosotros participamos en la muerte de Jesús. Ahora bien, vamos a leer el versículo para irlo desglosando paso a paso, y para ello nos vamos a ir a Romanos 6, del versículo 3 y 4, y dice: ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Hay una situación muy interesante y todos sabemos que ocurrió ya en el jardín del Edén, cuando el pecado entró al mundo por la transgresión que hicimos al desobedecer a Dios, al consumir del árbol de la ciencia del bien y el mal, por engaño o no de Satanás disfrazado de una serpiente. Sin embargo, Dios nos había dado una advertencia: si ustedes comen del fruto ciertamente van a morir, y entra el pecado a la humanidad. Ahora bien, todos sabemos que la palabra de Dios dice que el castigo del pecado es la muerte. Sin embargo, nosotros siempre nos hemos resistido a morir. En esta vida realmente no estamos viviendo, sino estamos muriendo lentamente. Arma que usó el enemigo para engañarnos diciendo: no, ustedes no van a morir, porque pensamos que fuera una cosa instantánea. Sin embargo, morimos lentamente. Cada vez nuestro cuerpo se va mermando, deteriorándose hacia una muerte. Inclusive, si ustedes se pueden analizar, ninguno de nosotros queremos morir. Siendo buenos, siendo malos, nadie quiere morir, y mucho menos joven. Se nos parece una situación inclusive hasta difícil de entender, porque nadie quiere morir. Hasta las personas que cometen atentado contra su propia vida, incluso yo creo que en ese mismo momento el cuerpo se resiste moviéndose, no queriéndolo hacer, y es una lucha constante en su interior, porque también el cuerpo se rehúsa a morir. ¿Pero por qué? Porque no estamos diseñados para morir. Nuestro diseño original era para vivir eternamente. Sin embargo, a la entrada del pecado merecemos la muerte. Y la palabra de Dios se cumple en su totalidad, porque justamente la muerte de Jesús es la que nos da el camino a la resurrección junto con Él. Ahora bien, para entender este tema debemos de entender que Jesús es totalmente Dios y totalmente humano. En este momento, en su recorrer cristiano, a veces se le ha querido demeritar
proclamándole ciertos pecados o situaciones humanas, pero olvidan la parte en que también es completamente Dios. Inclusive él fue tentado de formas que nosotros nunca seríamos tentados como Dios, porque Satanás siempre le pedía hacer uso de sus poderes divinos para salvarse a sí mismo, y él lo negaba argumentando parte de la palabra. Así que ahí también podemos ver que Satanás es un teólogo muy experimentado en la palabra y conoce completamente de ella. Ahora bien, esta situación trascendió hasta el grado de que Jesús pues no cayó en esas tentaciones, además de ser tentado por todas las tentaciones que nosotros hemos sido tentados. Él sufrió la tentación divina. Muchos dirán, bueno, pero todos los milagros y todas las cuestiones que hacía es que eran a través del Espíritu Santo, y justamente no eran como una deidad que podría destruir completamente la tierra, podría decirle a un monte quítate, podría incluso volar, podría ser una maravilla sobrenatural, sino que lo hizo a través del Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo, sino Dios, nos lo confirió también a nosotros. Por eso también la palabra dice que nosotros en su nombre, después de su muerte, podríamos hacer cosas iguales o mayores a las suyas, a través obviamente de él, siendo él además del confiador de los pactos, siendo él el hacedor de milagros. Ahora bien, una situación muy interesante también que se da a través de eso es que cuando fue condenado, Pilato estuvo junto a Barrabás y él diciendo, bueno, vamos a soltar a uno de ellos. Seguramente pasó por la mente de Pilato que iban a soltar a Jesús, porque él mismo dijo que no había pecado en él. Barrabás era un ladrón experimentado, una persona sanguinaria, una persona que asolaba al pueblo constantemente, y que estar encerrado era lo mejor que le hubiera podido pasar. Inclusive la muerte por crucifixión era para los peores asesinos, peores homicidas, peores rateros, peores de todo. Solamente la gente más malévola se ganaba esa muerte en cruz, porque era una muerte lenta y sufrida. Ahora bien, esa cruz no era diseñada para Jesús, porque Jesús lo encerraron el mero día justamente que fueron crucificados. Era diseñada para Barrabás. Esa cruz no solamente era diseñada para Barrabás, era diseñada para ti, para mí, para todos, porque nosotros somos los que debíamos de estar ahí. Y la ejemplificación de Barrabás nos confiere una situación tan exacta de que Jesús tomó el lugar de Barrabás, tomó tu lugar y tomó el mío en esa cruz para pagar lo que nosotros no podíamos pagar, porque justamente su palabra lo dice. La situación del pecado es la muerte, pero si muere alguien que no tiene pecado, entonces queda saldado. Y esa es la parte de aceptación que nosotros debemos de entender, que en esa cruz Jesús pagó todos los pecados, en una cruz que no era diseñada para él, en una cruz que no se merecía, en una cruz que no debía de ser muerto. Nos dio el nuevo pacto que incluso se cierra con el simbolismo de su muerte y hacia el bautismo que solamente él nos confiere a nosotros. Ahora bien, entendiendo eso, podemos entender que el bautismo en agua por inmersión es esa señal de pacto, pero no depende de ti. No depende de mí, ni del pastor, ni de la persona, sea inclusive allegada a un cargo alto dentro de la iglesia, hacerlo. La misma palabra lo dice: ustedes vayan y bauticen en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo a todas las naciones. Sin embargo, esa señal de pacto no es para la persona que bautiza, ni siquiera para la persona que es bautizada. Es una señal de Dios hacia nosotros, porque Dios es el que cumple los pactos. Ahora bien, tú inclusive puedes ser bautizado sin fe, y el bautismo por sí solo, la señal no sería, pues obviamente, meritoria por mucho que Dios la haya hecho. En ti no va a tener proceder ni procedencia hasta que tú justamente reactives esa parte de la fe, aceptando a Jesús como tu Salvador, aceptando que murió y resucitó por ti y que pagó todos los pecados que tú y yo merecíamos en esa cruz. Así que no importa en el momento que seas bautizado, se reactiva en el momento de que tú tengas fe en que Él es Dios y que hizo todo esto por ti. Ahora bien, hacerlo es una implicación muy interesante, porque estamos participando en la muerte de Jesús, justamente haciendo un simbolismo que él mismo utilizó, ¿no? Que es una sumersión completa en agua, donde justamente estamos ya atrás de todos los sentidos y de repente nos levantamos y volvemos a vivir, ¿no? Esa parte es un simbolismo de la resurrección que vamos a tener en los postreros días junto con él. Ahora bien,
Esta parte es muy importante de llevarla a cabo, porque es un simbolismo. Si tú ya la has llevado a cabo de niño, de grande, de joven, adelante, quédate tranquilo en esa situación. Incluso hay personas que lo hacen 1000 veces y que piensan que con cada una de ellas es purificado y limpiado, pero creen que esa señal depende de ellos y no. Depende completamente como las anteriores de Dios. Es por eso que debemos de entender en participar, como dice Pablo, en su muerte, para nosotros ser limpios y bautizados en agua. El bautismo del Espíritu Santo, aunque no es el tema del día de hoy, podemos mencionarlo porque no hay orden específico en que si eres bautizado antes con el bautismo del Espíritu Santo y después en agua, o antes en agua y después con el bautismo del Espíritu Santo. La Biblia no menciona ningún orden, puede pasar inclusive al revés. Y el verdadero bautismo del Espíritu Santo es justamente ese bautismo donde conocemos el amor de Dios en nosotros. No solamente alguna señal visible como hablar en lenguas, tener algún tipo de don, no solamente es eso el bautismo del Espíritu Santo, sino es verdaderamente entender el amor de Dios a través de su muerte. Bueno, yo siempre se los he dicho, acepten el amor de Dios, es lo único que necesitan hacer. Dios los ama. Estando como estén, siendo como somos, nos ama. Lo único que necesitamos hacer es ir hacia Él y Él se va a encargar de llevarnos de su mano hacia ese camino espiritual que solo Él nos puede mostrar a través de su palabra, a través de la oración y a través de que posteriormente le hablemos a alguien más de Él. No me cansaré de decirlo, tenemos un Dios poderoso, un Dios de toda la Biblia que podemos ver el día de hoy, pero solo con un corazón entregado, con solo un corazón que entregue su voluntad, podríamos ver grandes maravillas a través de Él. Así que no lo dudes más, no lo pienses más, el día es hoy, el día de buena nueva es hoy. No sabemos si vamos a vivir el siguiente segundo, minuto de nuestra vida, no sabemos, inclusive vamos a tener un lecho de muerte para poder arrepentirnos. Eso sería ideal para las personas que creen que en el lecho de muerte se pueden arrepentir de todas las bajezas y aceptar a Cristo, pero créanme, más de la mitad de las personas no tienen un lecho de muerte. A veces se muere intempestivamente, a veces se muere de un momento a otro dormido. No sabemos cuándo nos pueda llegar. Por eso esa confianza es justamente algo que nosotros nos puede jugar en contra. Como pensar que 40, 80, 50 años, los que sean de vida, se pueden comparar a una eternidad. No lo dudes más, no pierdas el tiempo. El día es hoy. Así que acepta el amor de Cristo. Dios los bendiga mucho.